Bienvenido, bienvenida a este video sobre los climas según la medicina tradicional china. Mi nombre es Sol, ¿sabes? Y en este video te voy a contar que la medicina tradicional china habla de que como existen climas en el exterior, existen también en el interior, incluso se potencian. Si yo soy una persona que tiene, por ejemplo, calor interno y me voy a vivir a un lugar con mucho calor, es muy posible que este calor sea creciente. Algo muy importante a resaltar antes de pasar a todo el resto del video es que los climas suelen combinarse. Entonces yo les voy a dar unas directivas, algunos ejemplos de causas y de soluciones para estos factores climáticos, pero es muy conveniente que vayas a tu terapeuta, a tu acupuntora y realices un tratamiento, porque en general las personas tenemos más de un clima y, como les dije, se combinan y pueden traer patologías un poco más graves. Así que sin más, te invito a que veas el video hasta el final, que tiene un plus, y me cuentes en comentarios qué clima crees que estás experimentando en este momento o que has tenido siempre a lo largo de tu vida. Como viste en el título de este video, aquí vamos a hablar sobre qué puedes llegar a sentir si estás teniendo o atravesando un episodio de viento interno. Lo principal que puedes sentir son escalofríos, estornudos, tos, rigidez en el cuello, mareo, sensación de aturdimiento o de embotamiento, algún sonidito en los oídos, ya sea agudo o grave, que se te tapen y destapen durante el día, dolores de cabeza, sobre todo en la zona de la nuca y los laterales, movimientos involuntarios como espasmos musculares o los famosos tics, que como se dice acá en Argentina, que lata un ojo. Por ejemplo, habla también de viento. Las típicas y tan bien tratadas con medicina tradicional china, parálisis faciales, que como decían las abuelas, realmente vienen de capturar o de someternos a un viento muy fuerte, acrecentado por un viento interior, la cara se tuerce o alguna zona se desvanece o pierde fuerza. Esto es un viento interno. Otra sensación muy común o síntoma de tener viento es no transpirar nunca, ni siquiera haciendo ejercicio, ya que el viento es uno de los factores climáticos que bloquea la superficie, hace que los poros se contraigan, los poros de la piel, y no transpiremos, ni siquiera en un estado de ejercicio, de movimiento o incluso cuando hace calor. Si estás experimentando alguno de estos síntomas y otros más que seguramente se me están olvidando, puede que tengas viento interno. Voy a darte la solución y luego te voy a explicar por qué se produce el viento interno para que evites volver a tener este síntoma o este malestar. La principal solución para el viento interno o el viento externo, no importa ahora eso, son las famosas ventosas. Tengo un video sobre eso en YouTube, en mi canal, te lo dejo por ahí arriba. Las ventosas lo que hacen justamente es extraer este viento. Muchas veces en la casa no tenemos la posibilidad de hacer estas ventosas, entonces una solución un poco más casera, que también viene bien, sobre todo si se aplican de forma correcta, son las famosas barritas de azufre. Una barra de azufre condensado que también, al pasarla apoyando toda la superficie y con una presión continua, ni muy fuerte ni muy suave, puede llegar a solucionar, sobre todo en los niños, en los adultos también, pero en los niños que todavía está más superficial la energía, puede llegar a solucionar nuestro problema. Otra forma muy común y la más práctica me parece para sacar el viento, sobre todo el viento frío, porque ya les voy a ir contando que los climas se combinan. Estos climas pueden llegar en forma de dualidad, por ejemplo, viento frío, viento calor, humedad, sequedad, calor, fuego. Sea el cual sea los casos, por esto, la forma también de quitar el viento externo, sobre todo el frío, la típica situación en que salimos una noche con poco abrigo, con poca ropa, o se pone de repente muy frío y sentimos que realmente ese viento frío ha ingresado al interior, es transpirar. La forma de sacar el viento que tiene el cuerpo es abrir los poros y hacer diaforesis. Entonces, otra forma de hacer diaforesis, además de las ventosas, es, por ejemplo, tomar algo muy caliente, siempre y cuando sepamos que es viento por frío y no por calor. O sea, que realmente sintamos que nos empezamos a sentir con más frío, con chuchos,
o escalofríos o tipo gripe, es tomar algo bien caliente, meternos a la cama, abrigarnos mucho y transpirar. O darnos un baño de agua bien caliente, meternos a la cama o abrigarnos mucho hasta que los poros logren abrir y expulsar ese factor patógeno. Si lo hacemos, si logramos agarrarlo a tiempo, van a ver que es súper efectivo y no avanza, ya que el viento muchas veces es uno de los factores climáticos que abre la puerta a todos los demás climas. Entonces, si lo expulsamos rápidamente al primero o segundo día que nos damos cuenta que hemos absorbido este viento, es muy posible que no avance y que podamos salir sin llegar a enfermarnos. Otra forma de abrir los poros y lograr expulsar cualquier factor patógeno, pero sobre todo el viento, es masajear esta zona del cuello, aproximadamente en el punto vesícula biliar 21, darle un buen masaje hasta sentir esa apertura o escalofrío en donde se abren los poros. Otra excelente forma es el consumo de alguna planta o algún alimento picante. Ya vamos a ver que existen picantes frescos y picantes calientes, pero bueno, si ha sido algún tipo de ingreso de factor patógeno de viento frío, en donde van a tener los síntomas que les conté antes, lo que pueden hacer es tomar algún tipo de hierba o de alimento picante que nos haga transpirar. Volvemos a lo mismo. Una buena sopa con picante o algún té con algún saborcito picante puede ayudar muchísimo. Otra forma de prevenir el viento es trabajar sobre nuestro carácter, vamos a decir, porque ya vamos a ver en un ratito en las causas que una de las causas tiene que ver con el estancamiento de energía en el hígado o con demasiado estancamiento de emociones. Entonces, hacer algún tipo de trabajo o algún tipo de tarea de expresión artística, por ejemplo, puede ayudar a suavizar bastante nuestras emociones, a mantener nuestro hígado libre, fluyendo y expresándose. Yo siempre le digo a mis pacientes que una forma ordenada de gritar o de expresarnos es cantar. Cuando muchas veces no nos sale, por ejemplo, decir malas palabras o tratar mal a alguien o expresar de una manera efusiva lo que nos está enojando, podemos usar, por ejemplo, el canto o alguna expresión artística para que nuestro hígado no levante viento. Y la última posible solución, que esta es muy específica y me olvidé de decirlo en los síntomas, es evitar los calores patógenos o los tóxicos. Todos los tóxicos o la mayoría de ellos generan viento también en el interior, que hace que se agite y sintamos esta confusión mental o nos sintamos como intoxicados, aunque no salga en un análisis de sangre. Entonces, bueno, evitar exponernos a mucho tóxico. Pasa con personas que, por ejemplo, trabajan en las químicas, en lugares de química o en el campo con fungicidas y con agrotóxicos que pueden contraer, por ejemplo, parálisis faciales porque ese tóxico ingresa al cuerpo en forma de viento tóxico. Vamos entonces con las causas. ¿Por qué genero viento? ¿Por qué llego a una situación en donde mi cuerpo no puede solucionarlo? Porque en realidad los climas están siempre, todos y todas estamos expuestos al viento o podemos llegar a generar un poco más o menos de viento interno. El problema es por qué pasa a manifestarse y a sentir estas incomodidades. La principal causa es justamente absorber el viento desde el exterior, o sea, salir desabrigado o transpirar y exponernos a un viento fuerte en donde los poros están abiertos y ese viento ingresa. Entonces, principal causa, viento externo que ingresa al interior. La segunda causa, muy común también, es tener una pequeña deficiencia de sangre. Deficiencia de sangre para la medicina china no significa anemia, como se podría llegar a pensar, sino una mala calidad en la producción de sangre de parte del vaso estómago, que lo que genera en los meridianos es un efecto de vacío o de viento. Sería el caso cuando no tenemos agua en una casa, por ejemplo, y abrimos una canilla y en vez de salir agua sale aire. Esto mismo pasa en nuestros meridianos y empieza a darnos esas sensaciones, sobre todo, por ejemplo, de dolores de cabeza, de mareos, de rigidez muscular y tendinosa. Entonces, la segunda causa es esa, que no estés nutriéndote bien y tu cuerpo esté necesitando mucha más sangre. Seguramente en ese caso se acompañe, por ejemplo, de calambres, mareos, cansancio, sobre todo en la mañana. La tercera causa de viento interno es el estancamiento de energía en el hígado. El hígado y la vesícula biliar pertenecen al elemento madera, como les he contado en varios videos.
El elemento madera tiene como clima el viento, es generador de viento. Entonces estar muy estancada en nuestras emociones, en nuestras formas de expresarnos, el no poder fluir en la vida, muy frustrados o con impotencia, puede generar un viento que levanta, el viento siempre va hacia arriba, hacia la cabeza, levanta y genera estas sensaciones también. Entonces volvemos a la solución de recién, expresarnos o generar una forma en donde podamos fluir con nuestras emociones, va a prevenir también el viento. Y la última, y podría decirse la más profunda de las causas, es una deficiencia de yin, parecida a la deficiencia de sangre, o sea, mismas causas. Deficiencia sería de fluidos orgánicos, de líquidos, pero que ya afecta un poco más, y esta va bien a lo interno, a los tendones, tiene que ver con molestias que nos dan mucho más a la noche, que es el horario más yin, y que se suelen dar con los años, se suelen dar en personas que están demasiado exaltadas, o en ancianos también, en donde se ha consumido su yin, o en personas muy ansiosas, eléctricas y con insomnio, por ejemplo, que ya consumen su sangre, consumen sus líquidos y consumen su yin. Esto mismo hace que el yang o el viento se mueva, se agite en el interior, dice la medicina china, y ascienda. ¿Quieres saber si estás húmedo o húmeda? Quédate en este video que te cuento cómo darte cuenta qué puedes llegar a sentir si tenés humedad, cómo solucionarlo y las causas principales que provocan esta humedad. Lo primero que vas a sentir es pesadez en el cuerpo, sobre todo a la mañana. Sensación de que no logramos movernos bien, que nos cuesta arrancar a la mañana con la energía, por ejemplo. Eso puede estar hablando de que tenemos una humedad interna. Claramente tener mocos, ya sea por un resfriado, si es una humedad aguda, vamos a decirle, o continuamente levantarnos a la mañana y siempre tener algún tipo de moco, tener sinusitis a repetición, resfríos a repetición, esa mucosidad en la garganta tipo pegajosa, habla también de humedad. Las famosas leucorreas, candidiasis o todos los flujos vaginales más bien blanquecinos y pastosos. Incluso tener en nuestra menstruación, además de sangre, algo de moco o que la sangre esté más espesa, tipo mocosa, habla de que tenemos humedad, por ejemplo, en ese caso, en el útero. Si somos de tener muchas lagañas a repetición, de que no llegue a ser una conjuntivitis, aunque la conjuntivitis también, pero en sentido crónico, o sea, todo el tiempo generar mucha secreción en los ojos o secreción en los oídos, producir mucha cera, tener edema en las piernas, que nuestras piernas se inflamen y que mejoren obviamente como todo edema cuando las ponemos en alto, habla también de una humedad en los meridianos, tener poco deseo de tomar líquido o incluso ingerir alimentos, porque lo que genera la humedad, en este caso en el estómago, es una sensación de que estamos llenos, pero a la vez tenemos hambre porque en realidad estamos llenos de humedad, no de comida ni de líquido. Entonces se dice que se puede tener una sed sin deseos de beber y un hambre sin deseos de comer. Eso es muy típico de la humedad. Otro tipo de humedad es tener hongos. Los hongos ya sean en los pies, que claramente afecta a la humedad, afecta más las zonas bajas, en las manos, bueno, como dije, en el aparato genital o donde sea, los hongos tienen que ver con la humedad. Tener olores fuertes, ya sea en la transpiración, en el aliento, en la piel, en las menstruaciones también, habla de humedad. La humedad para la medicina china genera olor. Otra forma más densa, digamos, o más condensada de humedad es tener quistes, por ejemplo, o en un caso más extremo, tumores o forúnculos, todas estas acumulaciones de líquido, de tejido, hasta de sangre o de moco que se condensa, también son tipos de humedades. Y existe otro tipo de humedad no tan conocido que llega a afectar los orificios y la mente, dice la medicina china. Estar muy confusas mentalmente, nos habla por ahí de que estamos sufriendo de humedad, de que no hay mucha energía para procesar esos líquidos y llegan a estancarse y a obstruir hasta los meridianos que llegan al cerebro y a la mente.
Entonces que nos cueste pensar, que volvamos muchas veces sobre el mismo pensamiento una y otra vez, habla de que tenemos humedad. Vamos entonces rápidamente a las posibles soluciones si estamos sintiendo esta humedad. La primera es evitar estar en un lugar húmedo, ya sea en un clima húmedo, como pasa muchas veces con los asmas, que a las personas que lo sufren las mandan a vivir a lugares más secos, o en una casa húmeda, en una construcción, una casa con humedad en las paredes, por ejemplo, porque la humedad externa obviamente agrava la humedad interna y puede empeorar el cuadro. Si no tenés posibilidad, por ejemplo, de mudarte porque es la casa que podés tener o donde podés vivir, o el lugar donde podés y te gusta vivir, ahí existen unos aparatos que se llaman deshumificadores que quitan la humedad del ambiente y puede ayudar muchísimo. Es algo que es una solución práctica y que por más de que no la evitan el resto del día, por lo menos en tu casa, no seguís absorbiendo esas humedades. Solución número 2, y por la cual la mayoría de nosotros y de nosotras tiene humedad, es la alimentación. El ingreso de alimento al cuerpo, como les he dicho en otros videos, es algo que hacemos muy regular los seres humanos, a veces demasiado, continuo y muchas veces al día. Entonces es una vía directa de ingreso de humedad al cuerpo. La solución para evitar llenarnos de humedad a través de la alimentación es evitar alimentos refinados, harinas blancas, azúcares blancas y lácteos. Si vos estás sufriendo alguna de las cosas que te dije antes, como las candidiasis, los mocos, la pesadez, incluso la confusión mental, los hongos o lo que sea, si evitas realmente comer estos alimentos vas a ver un grandísimo cambio y es casi necesario e imposible que puedas mejorar tu situación si no eliminas estos alimentos. Además de que los refinados tienen muchas cosas que el cuerpo no registra y acumula, como colorantes, conservantes, perfumes y azúcares y resaltadores de sabor que el cuerpo no registra como alimento y lo manda a acumular en forma de estas humedades. Otra posible solución es que hagas ejercicios de tonificación del vaso estómago, porque vamos a ver en una de las causas enseguida que tiene que ver mucho cómo está nuestro vaso estómago y nuestra energía digestiva con el tema de la humedad. Entonces ejercicios de Qigong que puedes buscar ahí por todos lados dando vueltas, de yoga, de tai chi, de kung fu, de lo que sea, que van a tonificar tu vaso, páncreas y estómago. Otra solución es adquirir alimentos que sequen, que cuando una se los lleva a la boca se siente como que astringe. Una es de sabor ácido y otros, por ejemplo, son el té de jazmín, el té blanco y los sabores salados. Salado, ácido y astringente serían los sabores que van muy bien para mover y astringir justamente estas humedades. Y el último, súper efectivo, es las ventosas. Otra maravilla que tienen las ventosas es mover estas humedades, ya sean pulmonares, como mocos, resfríos, anginas, etc., como de cualquier lado del cuerpo. Así que te recomiendo que si estás sufriendo humedad, vayas a tu acupuntor, vayas a alguien que sepa colocarte ventosas y sigas todos estos consejos para no tener más estos malestares. Como viste en el título del video, aquí vamos a hablar sobre la sequedad interna, qué puedes llegar a sentir si tenés sequedad interna, cómo solucionarlo y las causas que la provocan. Como lo dice la palabra, primariamente se queda en el pelo, se queda en la piel, se queda en las mucosas, ya sea ojos, oídos, vagina, genitales, piel, sequedad de labios, una deficiencia en la transpiración, no poder transpirar, mucho olfato también, una sequedad a nivel pulmonar, hace que haya como un exceso de yang, dice la medicina china, que provoca que tengamos como exacerbado el olfato y puede llegar a devenir, por ejemplo, en una situación contraria, en acumulación de mucosidades, porque en general los climas se combinan y si hay sequedad por un lado en el cuerpo, seguramente hay humedad en el otro. O sea, hay un mal funcionamiento de los líquidos. Otra sensación que puedes tener si estás con sequedad es apatía. La sequedad no solo se manifiesta a nivel exterior, como les dije, piel, mucosas, labios, pelo, sino también a nivel interior. Estar secos, secas, hace que muchas veces estemos apáticos. Apáticas, no tengamos ganas de hablar,
porque hay una sequedad, por ejemplo, en el pulmón que nos quita el deseo de hablar, no hay energía en general, o, como les dije, acumulaciones de humedades en otros lados. Ese moco que en realidad es seco o que pasa de humedad a sequedad también es un factor patógeno de sequedad. Pero no todo está perdido si estás sintiendo esto. Te voy a decir las soluciones posibles. Obviamente la primera, clásica, común y de sentido común, es tomar líquido. Pero muchas veces no alcanza solamente con tomar líquido, más bien dicho, agua. También necesitamos incorporar alimentos hidratantes. O sea, no solo agua, sino también aceites naturales, como por ejemplo aceite de oliva, de coco, de maíz, del que sea en su forma natural, o sea, no en la cocción, no para cocinar, sino en un chorro en alguna comida, una cucharada, comer alimentos que sean bien hidratantes como la palta, la banana, los frutos secos hidratados, tengo un video sobre eso, se los dejo por ahí, o cualquier alimento que tenga aceites esenciales y aceites naturales. Hay alimentos también que naturalmente hidratan y humedecen, como por ejemplo los manís o las peras. La miel también es muy humectante. Y alimentos en sentido positivo que humecten, porque ya les conté que la humedad también puede ser negativa con los refinados, con los azúcares, los lácteos y las harinas. Pero existen también alimentos buenos que humedecen, como por ejemplo las frutas y todos los sabores dulces. Los cereales, que son en general de naturaleza dulce, o sea, no por agregarle azúcar, sino porque naturalmente son dulces y tonifican el vaso estómago, o sea, la buena humedad del cuerpo, son una excelente opción si tenés sequedad. Como también así las leches vegetales, que también está en el video que te recomendé recién. Otra solución muy buena para la sequedad es tonificar tanto nuestro vaso estómago como nuestro pulmón. Estos tres órganos, o este sistema de órganos tanto digestivos como respiratorios, son los que manejan nuestros líquidos. Entonces, hacernos baños de vapor, poner humidificadores en el ambiente que humedezcan, si no tenemos el aparato, algún tarro con agua caliente que podemos incorporarle una esencia que humidifiquen el ambiente, o incluso hacernos como baños de vapor caseros en nuestra casa, que pueden ayudar muchísimo. Y ejercicios de Qigong que trabajen tanto pulmón como vaso estómago, como les acabo de decir, en el sentido de tonificarlo, y si lo tonificamos, todo lo que comamos va a ser bien absorbido, porque en definitiva, ahí les cuento las causas, pero la sequedad también habla de que nuestros líquidos no están distribuyéndose bien. Antes de pasar a las causas, te invito a conocer la pestaña Comunidad del canal, en donde estoy poniendo un montón de información, estoy llenando de contenido que está buenísimo, como por ejemplo el martes de técnicas que no conocías, que le he puesto así porque son técnicas que por ahí nunca llegaron a Occidente y no las conocemos, y las podés ir viendo en estos posteos que están muy buenos. Te invito ahí a pasar por el canal, la pestaña Comunidad, y conocer mucho más de la medicina china. Causas entonces de la sequedad. La principal es una deficiencia de pulmón, como les dije. Si hay poca energía en el pulmón, mis líquidos no se van a distribuir bien y voy a estar seca por un lado, tal vez húmeda por el otro, pero en general seca. Mi piel, que tiene que ver con el pulmón, puede estar seca, y también llegar a empeorarse, digamos, o avanzar en un cuadro de deficiencia de yin de pulmón, que traducido en español sería más o menos eso mismo. Un avance de la deficiencia de energía que termina deficientando, no sé si se dice así, los líquidos. O sea, que termina bajando el nivel de líquidos y de humectación en piel, mucosas, etc. Otra posible causa de sequedad es una deficiencia de energía en el riñón o en el sistema del agua, en el elemento agua, que de paso te dejo el video para que veas ahí sobre el elemento agua y cómo nutrirlo. Si tenemos estas deficiencias, generalmente se acompañan de dolor en la zona lumbar, dolor de rodillas o molestias incluso en los huesos. Ahí es muy común que con los años a todos nos pase. O sea, que la piel de una persona anciana no sea tan humectada, vamos a decirle, como la piel de una persona joven, porque el elemento agua empieza a decaer. Y la última de las causas, que es muy interesante y muy china en su pensamiento, voy a ver si se las puedo transmitir y la entienden conmigo, es una deficiencia de yang. Ya sé que los líquidos y la frescura y la hidratación tienen que ver con el yin y con el agua. Pero nuestro sistema corporal, la medicina china lo explica como el planeta Tierra.
como todo, somos iguales y pertenecemos a la naturaleza. Lo que sucede cuando hay una deficiencia de yang es como si no hubiera fuerza del calor, por ejemplo solar, en la Tierra que evapore los líquidos y haga que esos líquidos asciendan. Entonces, si tenemos deficiencia de energía yang, no se van a alcanzar a evaporar nuestros líquidos, o sea, no va a haber energía para hacer esta evaporación como en la Tierra, en donde el agua o el vapor de agua va a subir a las nubes para transformarse en lluvia y caer. Entonces, en esta deficiencia es muy posible que haya frío, ser personas muy friolentas o, por ejemplo, frío en las manos, frío en los pies, sensaciones de escalofrío en la espalda. Pueden hablar de sequedad por deficiencia de yang. Como viste en el título de este video, aquí te voy a contar qué podés experimentar si estás teniendo calor interno. Principalmente calores, justamente sentir excesos de calor, abscesos de calor, como por ejemplo en la menopausia, en la que este calor se exacerba y sube. En general el calor sube, entonces todas las manifestaciones de calor son más bien altas, pero puede haber también en el resto del cuerpo. Todos los eczemas tienen que ver con calor. Por ejemplo, urticarias a repetición, intoxicaciones incluso a repetición, o sea, ser muy sensibles a ciertos alimentos, a ciertas sustancias, habla de que tenemos predominancia de calor, ansiedad, nervios, palpitaciones, también nos hablan de calor, insomnio, que nos cueste dormir a la noche, también puede hablar de que estamos sufriendo un poco de calor interno, aftas, llagas en la boca, sangrado en encías, anginas a repetición, hablan también de un calor, mucosidades amarillas, pis amarillo, heces muy olorosas o explosivas, también hablan de calor, dolores de cabeza, subidas de presión, todo lo que sea ascendente, como les dije, el calor es un factor patógeno que sube, entonces ojos rojos, por ejemplo, cara roja, picazones, aunque no lleguen a ser eczemas, también tienen que ver. Náuseas, sensación de náuseas sin llegar a ser un episodio específico de vómitos, pero sí tener como ese asco o ese reflujo, es que nuestro estómago está generando calor. Halitosis, mal aliento, infecciones urinarias a repetición, infecciones vaginales a repetición. También en el tema menstruación, tener calor significa que nuestra sangre esté muy roja, rutilante, casi naranja, y que los ciclos sean más cortos. O sea, en vez de ser 28 días, tienden a cortarse a 26, 24 días. Eso nos está hablando de que tenemos calor en nuestro útero. También tener hambre todo el tiempo habla de un calor de estómago. Hay tanto calor en el estómago que quiere consumir y consumir y consumir alimento. Entonces, también la ansiedad, pero también tener hambre, apetito y poder comer mucha cantidad de comida, habla de que tenemos calor en el estómago. Obviamente mucha transpiración, algún episodio de fiebre si es un calor agudo, e incluso, por ejemplo, los acné, muy famosos en la pubertad, tienen que ver con el calor. Entonces, soluciones posibles para estas sensaciones o síntomas de calor. La primera, súper usada en medicina china, que claramente te voy a invitar a que vayas a una acupuntora, es hacer sangría. Es sacar algunas gotas de sangre en algunos puntos del cuerpo que puede ayudar muchísimo. Les dejé hace un tiempo en un short un punto que se sangra en el ápice de la oreja para bajar la presión arterial o para bajar la fiebre, incluso prevenir si está o apaciguar si se está produciendo una ACV. Esto es porque la sangre es lo más yang que tenemos en el cuerpo, lo más caliente, y hacer una sangría refresca un montón. Otra posible solución es consumir alimentos con líquido, o sea, consumir agua, obviamente que aplaque ese fuego, mucha agua, y además alimentos que tengan mucho líquido, como por ejemplo las frutas, los melones, las sandías, los duraznos, las uvas, y bueno, casi todas las frutas que tienen mucho líquido en su interior. Otra posible solución es consumir alimentos picantes frescos. Ya les he contado que existen picantes calientes y picantes frescos. Un ejemplo de picante fresco es la cúrcuma y, por ejemplo, la pimienta blanca, es más fresca que la pimienta negra. Y alguna sensación así de picante como, por ejemplo, los rabanitos. O sea, una sensación de picante pero que no genere calor. Esos alimentos van a ayudar muchísimo a refrescar. Otra forma de alimento que ayuda a bajar el calor es el sabor amargo. El amargo, la cualidad de sabor amargo lo que hace es descender.
la energía. Y claramente si el calor es algo que sube, el amargo lo que hace es descenderlo. Así que cualquier planta bien amarga puede ayudarnos a bajar este calor. Y también los sabores dulces que humedecen o humectan, como los cereales. Dulces siempre hablando de dulces saludables y dulces naturales, como por ejemplo la miel. No exactamente dulces refinados y azúcares procesadas. Te cuento entonces las causas. ¿Por qué está generando este calor? Primariamente puede ser porque sos una persona calurosa, que naturalmente naciste así. Hay personas más calurosas que otras. Entonces, bueno, hay que contrarrestar tu naturaleza con todo lo que te dije antes. La otra opción es que hayas incorporado calor del exterior, que vives en un clima muy caluroso y sí o sí el calor abre los poros, entonces hace que cualquier factor patógeno entre más rápido y más el calor. Entonces, bueno, intentar mantenerte lo más fresco posible, buscar hacer baños más seguido, o baños de pies, o humedecer la zona de la nuca, que ayuda muchísimo con el calor. Pero bueno, esa es una de las causas. Otra causa es el estancamiento de energía en el hígado. Como hemos visto también, el hígado es el principal provocador de calor y de viento. Cuando el hígado genera calor es porque está estancado, porque la energía del hígado se estanca, no puedo expresarme, no puedo expresar mis emociones, o soy una persona muy iracunda, entonces genero mucho calor. La solución, como lo vimos antes, es expresarnos, es buscar actividades artísticas que hagan que mi hígado esté medianamente fluido y tranquilo. Otra posible causa de este calor o este exceso de calor es una deficiencia de agua. Claramente una persona, por ejemplo, una mujer en menopausia, tiene deficiencia de estos líquidos. En medicina occidental se le dirían de estas hormonas, que traducido a medicina china serían humectantes. Entonces va a tener sofocos. Una deficiencia de energía en el riñón puede también causar, por ejemplo, dolores lumbares, sensación de cansancio a la tardecita, insomnio, irritabilidad. Pero bueno, esa es otra causa de calor. Otra causa de calor interno que no tenemos mucho en cuenta es el consumo prolongado de ciertos medicamentos, o no prolongado, pero hay ciertos medicamentos y vacunas que generan calor y que son como una inyección literalmente de calor al interior. ¿Qué pasa? La medicina tradicional china habla de que todas las sustancias tienen un clima o generan un clima en el interior, mejor dicho. Algunas vacunas y algunos medicamentos, como por ejemplo las quimioterapias o los tratamientos con rayos o algunas medicaciones muy pesadas, generan calor interno. Entonces está bueno contrarrestarlo con todo lo que les conté antes. Otra causa muy común de calor en el interior es incorporar calor en lo que comemos. Por ejemplo, personas que solo comen carnes y grasas, que no consumen vegetales ni frutas, pueden generar este calor porque la alimentación es una vía muy rápida de ingreso de factores climáticos. También así los que consumen muchos picantes, mucha comida caliente, o sea, la comida muy caliente, las bebidas muy calientes hacen que ingrese al interior este calor. Como viste en el título de este video, te voy a contar qué puedes llegar a sentir si estás teniendo frío en el interior. Lo primero que vas a sentir, claramente, es frío. Frío muy marcado sobre todo en las extremidades, manos y pies, pero también puede ser en la zona lumbar o en la zona de la espalda. Ser una persona muy friolenta. Otro síntoma de frío es la mucosidad, sobre todo la mucosidad blanquecina, ya sea en la nariz, en la garganta o incluso flujos, por ejemplo, vaginales o genitales blanquecinos, sin llegar a ser una infección, sin llegar a ser un hongo, ni una cándida, por ejemplo, pero sí generar flujo blanco habla de que tenemos humedad y frío, sobre todo en el útero. Otro síntoma de frío es hacer caca muy blanda, o sea, tener no solo situaciones más bien de diarrea, sino que nuestra materia fecal no sea muy armada de por sí, que haya pedacitos de comida o que directamente salga como suelta. También si estás experimentando frío, sobre todo en la zona media, lo que puedes sentir es continuamente distensión, más cuando comes comidas frías o crudas.
incluso sensación de molestia o de deficiencia en la digestión. La típica digestión lenta. Tener frío en el meridiano de vejiga y de riñón hace también que vayas frecuentemente a orinar, o sea, muchas veces, tanto en el día como en la noche o en alguna de las dos. Habla de que hay un frío retenido en estos meridianos. Ciclos menstruales largos, de más de, por ejemplo, 30, 33, 35 días o incluso 40, cuando el ciclo se alarga, habla de que hay un frío en el útero que no está dejando que esa sangre fluya y caiga. Cansancio también puede ser un síntoma de frío interno, apatía. Claramente un signo de frío es palidez o esas teces muy blancas. Incluso deficiencia en la fuerza y en la erección, por ejemplo en el hombre, dificultades en la erección también tienen que ver con un frío. Rigideces, tensiones, porque donde hay frío, el frío claramente contrae, entonces el cuerpo también lo siente así. O incluso mini contracciones que nosotros sintamos que se acompañan o que se empeoran, mejor dicho, cuando hace frío. Entonces, si estás experimentando todo esto, te paso posibles soluciones. La principal es incorporar alimentos más bien calientes, como por ejemplo los picantes, las carnes, los guisos, todos los alimentos más bien cocidos y procesados, o sea, elaborados, cocinados por un tiempo para incorporar ese calor al interior. Alimentos de naturaleza caliente, como les dije el picante, por ejemplo, picantes calientes como el ají, pero también pueden ser la canela, el jengibre, el café y el ajo, por ejemplo, son picantes calientes y ayudan mucho a expulsar el frío y a tonificar el calor. También se pueden hacer implastos calientes. En medicina china existe una hermosa hierbita que se llama artemisa y una técnica que se llama moxibustión, que tengo un video que te lo dejo por ahí sobre esta técnica, que ayuda muchísimo y básicamente es generar parches o decocciones o pomadas o lo que sea, lo que podamos con plantas calientes y aplicarlas sobre la piel en puntos específicos o en zonas donde sintamos frío. Por ejemplo, si estamos teniendo un frío más bien pulmonar, que tomamos frío y nos resfriamos, puede ser en la zona de atrás, en los pulmones, en el pecho. Si lo estamos sintiendo más en la zona lumbar, puede ser también en la zona lumbar. O si es general, en las plantas de los pies para generar calor y ascenderlo. Otra solución para el frío interno son los famosos baños de pies. Generar, cuando llegamos a la noche, por ejemplo, o en cualquier momento del día, un agua caliente, puede ser con estas plantas calientes o no, o con un poco de sal, y introducir los pies. Ahí vamos a sentir que, como les dije recién, el calor asciende por los meridianos y calienta un poco nuestro cuerpo. Otra solución, y por la que deberíamos empezar, es evitar los alimentos muy fríos y muy crudos, y sobre todo los de naturaleza fría, como por ejemplo los pescados, las frutas y los vegetales crudos. También, evitar el consumo de agua muy fría, más bien consumir agua tibia e incluso, si lo toleramos, agua un poco caliente. Y la última posible solución que puede ayudar muchísimo es ejercicio físico. La mejor manera de producir yang, de producir tonificación y energía calórica, es movernos. No podemos pretender generar yang si vamos a quedarnos quietos. El yang es movimiento y es actividad y es activación. Entonces, activar los músculos, salir a caminar, hacer ejercicio del que sea de mover el cuerpo, va a ayudar muchísimo con el frío. Entonces vamos a las causas. ¿Por qué soy tan friolento? ¿Por qué tengo este frío interior? La principal es por vivir en un lugar muy frío. Claramente no estamos separados del exterior, entonces el frío de afuera entra al interior del cuerpo, afectando por ahí las funciones o los meridianos. Por eso el cansancio, la falta de energía, la apatía o la misma rigidez, porque ese frío ingresó del exterior. La segunda causa es una deficiencia de energía yang propia, digamos, de energía yang sobre todo en el vaso estómago y el riñón, que se da mucho, por ejemplo, en los hipotiroidismos, o sea, traducido a occidental sería un hipotiroidismo. Entonces, puede venir de ahí nuestra falta de energía yang y por ende nuestro frío. Y la tercera, muy común también, es el exceso de alimentación fría y cruda. Yo sé que hay una línea muy fuerte de naturismo que habla de consumir casi todo crudo. Y bueno, cada uno y cada una elige cómo alimentarse y la corriente a seguir,
pero la realidad es que los alimentos muy fríos y muy crudos, sostenidos durante mucho tiempo o en estaciones muy frías o en climas muy fríos de por sí, pueden dañar nuestro yang chi, nuestra energía yang, y hacer que nos volvamos más friolentos, más friolentas. Y vamos con un plus en esta serie hermosa sobre los climas y la medicina tradicional china. Este clima es el fuego interno. ¿Qué puedo llegar a sentir si estoy teniendo fuego interno? Aclaración, el fuego es un calor exacerbado, entonces todas las manifestaciones de calor exacerbadas, o sea, todas las manifestaciones de calor que les conté, más sangrados. Ya cuando hay un sangrado en medicina china se le llama fuego. Por ejemplo, sangrado de encías, por ejemplo, sangrados entre las menstruaciones, por ejemplo, sangrados en los ojos, personas que se les revienta, se les explota una venita en el ojo, por ejemplo, habla de fuego. Sangrados de nariz, úlceras, ya sean internas o externas, sangrados en la orina. Los ataques al corazón se consideran también en medicina china un fuego. La euforia, incluso ya el delirio, o sea, patologías psiquiátricas, muchas veces tienen que ver con un fuego, tal vez acompañado de flema o de humedad, pero tiene que ver con un fuego interno. Y en un caso mucho más avanzado o en ciertas condiciones acumuladas de factores patógenos, los tumores y el cáncer se le puede considerar un fuego interno. Entonces, posibles soluciones para este fuego interno. La principal, como les voy a decir en todos los climas, como les he dicho, es claramente ir a un acupuntor o una acupuntora y realizar una terapia con sangría. La sangre es el elemento más yang del cuerpo, entonces sacar unas gotas de sangre va a hacer que realmente ese fuego descienda. Obviamente tiene que estar hecho por un profesional, entonces concurrir a un terapeuta de medicina china es la mejor solución para el fuego. Otra solución es consumir alimentos bien amargos. El amargo desciende, el fuego desciende el calor, entonces es una excelente opción tomar plantas o infusiones de plantas bien amargas. Otra solución es consumir claramente agua para bajar el fuego o incluso alimentos que tengan mucha agua, como por ejemplo las frutas y los vegetales crudos pueden ayudar a refrescar muchísimo. También realizarse baños de agua más bien fría o fresca puede ayudar a descender ese fuego, sobre todo colocar agua fresca o fría en la zona de la nuca, que es la parte más yang y más caliente del cuerpo, y en donde asciende, donde se manifiesta este fuego. Y la otra forma o solución para este exceso y subida de fuego es hacer ejercicios que nos hagan descender la energía. La energía del fuego asciende, el calor asciende en el ambiente, entonces hacer ejercicios de respiración, de meditación o cualquier ejercicio que me haga llevar mi atención a los pies es una excelente solución. Te cuento por qué puedes estar generando fuego. Primero, claramente por un exceso de calor sostenido en el tiempo o cualquier factor patógeno en realidad sostenido en el tiempo, o sea que el cuerpo no puede limpiar o que yo no he llegado a solucionar, va a hacer que mi fuego, o sea que mi interior se llene de este fuego. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los tumores, que son justamente una condensación de fuego y flema o de fuego y humedad que generan incluso más fuego. Otra posible causa es un exceso de energía en el corazón. Las personas de biotipo fuego tienden a generar fuego y son en general muy eufóricas, muy movedizas, muy ansiosas, muy nerviosas. Es como que se podría decir que el fuego genera más fuego. Entonces, por esto, meditar o hacer ejercicios que bajen la energía puede ayudar a no generar más fuego o si estamos en un estadio de calor, no pasar a ser de fuego. Claramente, otra posible causa es una deficiencia de energía agua. Si quieres ver el video sobre el elemento agua, va a explicar cómo nutrir nuestra energía agua y compensar este eje agua-fuego. El tratamiento con quimioterapias o rayos es un fuego que ingresa directamente al organismo y quema. Por eso las personas que están con quimioterapia se quedan peladas, por ejemplo, o sea, sería la explicación de la medicina china, o por eso las lenguas de las personas con tratamiento de quimio de rayos se ponen peladas, porque es un fuego que seca rápidamente los líquidos e ingresa directamente al torrente sanguíneo y al interior del cuerpo.
Y la última posible causa de fuego interno es insolarnos. O sea, eso sería un fuego, digamos, agudo y rápido, en donde, por ejemplo, en los niños se soluciona con un sangrado de nariz. O con algún tipo de sangrado o de sangrado en los ojos o enrojecimiento, porque bueno, es un fuego agudo. Pero también existen todos estos otros que son fuegos más bien crónicos. Así concluimos entonces este súper recorrido por los climas según la medicina china. Te voy a sugerir que si te gustó el video, veas este otro que te dejo por acá, que te va a ayudar a ampliar muchísimo tus ideas y a entender un poco más este mundo y estas posibles soluciones naturales para tu problema. Nos vemos en el próximo.